aquí Hechos capítulo 21, versículo 35. Mire el estado físico en el cual quedó el apóstol. Recuerde de que Pablo accedió a la petición de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, va a acompañar a unas personas que tenían un voto que hacer en el templo. Ya hablamos un poco de lo raro que sonaba eso, pero toman preso a Pablo, lo golpean, y el versículo 35 dice: al llegar a las gradas, de Hechos 21, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Llevado en peso, ¿qué significa? Como bulto, ¿cierto? O sea, lo más probable es que Pablo tiene que haber estado desmayado. Imagínense lo grande que tiene que haber sido la violencia. Toda la gente, dice el 31, y procurando ellos matarle. Va a decir el versículo 32, dejaron, solamente cuando llegaron los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, póngase usted un ejemplo como que Pablo era el saco de boxeo, y la gente le dio, y Pablo quedó muy mal. Imagínense sangrando, todos los cuestionamientos que pueden haber implicado esa acción. Pero cuando termina en el capítulo 21, vemos un poquito de lucidez en Pablo, y Pablo pide la palabra. Y va a decir ahí, estando en pie en la grada, dice el verso 40, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Y hoy día vamos a estar estudiando, por lo menos espero avanzar el capítulo 22 completo mirando puntos, porque es una defensa, es una apología, ¿ok? Así que es fácil de digerir el punto del capítulo. Podemos avanzar rápidamente en cuanto a esta idea. Leyendo el capítulo usted se va a dar cuenta inmediatamente, pero quiero que te sitúes en el contexto. Están allí, recuérdese dónde están. El contexto: están en el templo de Jerusalén. Recuerde que allí apresaron a Pablo. Recuerde de que fue tomado prisionero, lo golpearon y fue llevado. Lo más probable es que fue llevado a un lugar que se llamaba la Fortaleza Antonia. Lo más probable, porque ahí era el destacamento. En el mismo complejo del templo había un destacamento de soldados romanos. Y es interesante, hermanitos, solo tengo que mencionarlo, que es interesante que fue en la Fortaleza Antonia donde masacraron a Jesús. Allí fue, él fue azotado, para que usted lo entienda, ¿ok? Porque ese era el lugar. Acuérdense que fueron los romanos que azotaron a Jesús, y ahora en el mismo complejo del templo van a tomar preso a Pablo, lo golpearon, y va a ser en exactamente ese mismo lugar, por si acaso. Ahí más o menos estaba tratando de buscar algunas imágenes para poder situarnos nomás en la situación. Ahí está el complejo del templo, como yo decía, atrásito del templo de Jerusalén está la Fortaleza Antonia, donde estaba el destacamento. Tenían ellos un pasillo, una calle, entonces vieron el alboroto del templo y se metió inmediatamente pensando que había una sedición, una revuelta, algo así. Entró el destacamento romano y tomó preso a Pablo y se lo llevaron a ese lugar. Entonces, entre el templo y la Fortaleza Antonia, Pablo tiene que haber dado el discurso del capítulo 22, por si acaso. Ahí para que más o menos se sitúe también el Monte de los Olivos, Monte Calvario, disculpe. El Monte Calvario está aquí, el Palacio de Herodes, la Vía Dolorosa, o sea, por donde Jesús tiene que haber, donde lo azotaron, y de ahí Jesús tiene que haber salido a cargar la cruz hasta que lo crucificaron en este lugar, el Monte de la Calavera. ¿Ok? Eso, más o menos para que tengan una pequeña idea más o menos de Jerusalén en esos tiempos en el primer siglo. Entonces Pablo está ahí en la fortaleza de los soldados romanos y va a decir, note muy bien, versículo 1 de capítulo 22, va a comenzar mi hermano Sergio Bustamante, versículo 1, mi hermano Víctor, versículo 2, Luciano, versículo 3, Mati, porfa, 4, mi hermana Jessica, 5, Elías, 6, Yanina, 7, Abigail, ¿qué?
Ok. Fíjese. ¿Anaí? ¿No? Ok. Rodrigo 8. ¿No? Ok. Elenita 9. Edison 10. La hermana Magali 11. Valerita 12. Eso no como ahí. ¿Mi hermanita Eliana? ¿Puede? 13. Mi hermana Marisa. Ok. ¿Por ahí atrás? ¿Puede? La Elcita 14. Benito 15. Mi hermana Damaris. ¿Puede leer el resto del capítulo del 16 hasta el 41? 16. Después 17. Y así nuevamente seguimos con la lectura. Para que terminemos el capítulo hasta el 30. Para que veamos todo lo que va a suceder y después miremos los puntos. Hermano Sergio, por favor, ayúdenme. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios como hoy sois todos vosotros. Y perseguí este camino hasta la muerte, perdiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a melodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdadera luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, y él llegó y se puso muy a mi lado y me dijo: hermano Saulo, me cobra la vista. En este mismo instante pudo verlo. Amén. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su voz. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Luciano 20. Y cuando se derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentías en su muerte, y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra:
Entonces alzaron la voz diciendo: quítame de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tributo y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo no soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, el comandante ordenó a los sacerdotes principales que se reunieran en sesión del Concilio Supremo Judío. Querían averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Muchas gracias, buen capítulo. Por si acaso tengo que decirlo, gracias mi hermanita. Bueno, ahí te tiro unos versículos más y podemos seguir. Fíjese que si lo miran muy bien, tuvimos 3 viajes misioneros. Primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13, 14. Segundo viaje misionero de Pablo, capítulo 16 en adelante, 17. Tercer viaje misionero de Pablo, 18, 19, 20. Y ahora estamos en la sección de su encarcelamiento. Y ahora vienen las defensas. Estoy tratando de que veas un poquito y visualices la estructura de Hechos, que se nos pierde de repente entre tantos capítulos. Y ahora va a comenzar la primera defensa de Pablo ante el pueblo. Pablo va a estar aquí ante el pueblo. En el capítulo 24 va a estar ante el concilio, ante el Sanedrín. Capítulo 24 y 25 y 26 va a estar ante reyes. Va a estar ante los que son legisladores en esos lugares. Por si acaso, para darse cuenta la progresión de esta defensa. ¿Ok? O sea, Pablo va a defender, la palabra ahí en 22.1, mi defensa, es la palabra original apología. Una defensa en este caso es una defensa sostenida, una defensa argumental. Pablo quiere explicarle a la gente quién es él y qué es lo que quiere realmente. Y creo que todo cristiano tiene que aprender, al otro día hablábamos eso en la mesa, donde en algún momento se nos va a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el cristiano tiene que estar preparado, dice ahí, según primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, para presentar defensa. Para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Eso fue lo que dijo Pedro. Se lo pregunto, antes de que comencemos este estudio, ¿se siente usted preparado? ¿Estaría usted preparado para dar defensa de la esperanza que hay en usted? Se usa la misma palabra, por si acaso. En el griego, Pedro usó la misma palabra que Pablo. Defensa en 1 de Pedro 3.15. Defensa aquí en Hechos capítulo 22, versículo 1. O sea que entendemos por este pasaje que un cristiano tiene que tener los argumentos, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener el entendimiento bíblico, por lo menos básico y elemental, para poder defender quién es y qué es lo que busca. ¿Quién es y qué es lo que busca? Aquí no estamos hablando nada que ver de estudio bíblico, no estamos hablando nada que ver de exégesis, aquí no estamos hablando de hermenéutica ni homilética, sino que estamos hablando de que todo cristiano tiene que tener la base suficiente para poder defender bíblicamente su fe. Bíblicamente. Por eso le pregunto, ¿usted
¿podría defender su fe bíblicamente ante otra persona? Fíjense que Pablo va a defender su fe delante de personas que van a decir: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva, que lo maten. De esa manera, quita de la vida a ese hombre. O sea, una multitud enfervorecida que lo único que quería era destruir al apóstol Pablo. ¿Se fija? Entonces, para mí es un buen desafío. Digo yo, fíjese que hay, ¿y por qué marco como contraste esto? Porque una cosa es el evangelismo, cuando nosotros trabajamos con las personas para poder guiarlo a la obediencia a la verdad, y eso es algo que es un don, eso es algo que surge, eso es un trabajo, eso es un servicio, un ministerio, pero otra cosa diferente es la defensa de tus convicciones cristianas. Eso es otra cosa totalmente diferente. No es evangelismo. No es evangelismo. Pablo está defendiéndose. Y los cristianos podemos defender nuestra fe. En este caso. O sea, si alguien te preguntara a ti, ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? ¿Podríamos dar respuesta? Bíblicamente, ante una persona, obviamente, un enemigo, aquí defensa, normalmente defensa tiene que ver con enemigos, ¿sí? Ese es el punto. Con personas que están en contra de nosotros, con personas que quieren oponerse a nosotros, con personas que quieren hacerle daño al cristiano, y normalmente la palabra defensa, apología, se utiliza en ese contexto de conflicto, no de evangelismo, no de edificación, no de estudio bíblico, no entre hermanos compartiendo la palabra y edificándonos mutuamente, sino está hablando en un tema de conflicto. O sea que en algún momento, como cristianos nosotros, vamos a tener que en algún momento poder dar defensa. Y en algún momento alguien que va a ser enemigo de la iglesia puede hacerte preguntas, puede ponerte en un entredicho con aspectos fundamentales de la fe. Y en ese caso, el cristiano está llamado a estar preparado y a presentar con defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, dice el pasaje, ante todo aquel. O sea que un cristiano que se queda callado y no quiere defender es un cristiano cobarde. Es un cristiano cobarde. Porque dice, ante todo aquel que os demanda. Y ahí está hablando de un contexto de enemistad. O sea, es como que Dios no está autorizando a callarle la boca a aquellos que se oponen al Evangelio. No está autorizando a poder mostrarle bíblicamente. Eso es lo que está haciendo Pablo. No le está evangelizando para que ellos se conviertan a Dios. No, le está plantando las bases sólidas de su fe y de por qué él hace lo que hace, por qué está haciendo lo que hace. Entonces, por eso mismo, él va a hablarle obviamente en lengua hebrea, él va a hablarle obviamente de sus evidencias cristianas. Fíjese cómo comienza el versículo 3. De cierto, yo de cierto soy judío. Y pareciese contradictor, porque en este capítulo Pablo va a apelar que es judío, pero al mismo tiempo Pablo va a apelar que es romano. Fíjese. O sea, de nacimiento es tanto judío como romano. En raíces históricas es judío, de nacimiento y nacionalidad es romano, pero de fe es cristiano. En ese ámbito Pablo se mueve. Entonces Pablo, con esta multitud, comienza diciendo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. O sea que Pablo fue educado en la ciudad de Jerusalén y fue educado, como nosotros muy bien lo sabemos, por Gamaliel. Gamaliel era uno de los eruditos más grandes que tenían los judíos, que se dedicaba a capacitar, y Pablo era uno de sus jóvenes más aventajados. Incluso también dice versículo 3, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo dice: yo soy judío, yo fui educado por el más grande maestro que tenían los judíos, yo tenía toda la capacitación y tengo todos los argumentos y conozco la ley al revés y al derecho y sé de lo que le estoy hablando. Esos son sus antecedentes en cuanto a sus raíces religiosas. Pero también Pablo va a decir, y mire versículo 4, mire versículo 19, mire versículo 20, perseguía yo este camino.
Tan celoso era de la ley. Ya hemos visto la conversión de Pablo, por si acaso, en Hechos capítulo 9, sabemos lo que estaba sucediendo, pero perseguía yo este camino, nota la frase, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y por si acaso, es muy similar a lo que Lucas nos mostró en Hechos, en el capítulo 9, cuando dice Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que la respiración, el hálito, el deseo, la intención de Pablo era destruir y matar a todos los cristianos. Ese era el fervor de este hombre. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Qué hacía Pablo? Prendía y entregaba en cárceles a hombres y a mujeres. ¿Qué hacía Pablo? Versículo 19, encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué hacía Pablo cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo? Y se recuerda de lo que pasó en Hechos capítulo 8, 7 y 8. Yo mismo también estaba presente. E incluso Pablo tenía tanta influencia que consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. O sea, participó del proceso judicial. Recuerde que cuando había una lapidación se tenían que presentar las acusaciones. La gente que hacía la acusación junto con el que estaba mediando tenían que quitarse la ropa, quitarse la túnica exterior para tener mayor libertad para agarrar la piedra. Y Pablo tiene que haber participado también de eso mismo, como testigo, como juez, como un mediador de la muerte de ese predicador cristiano. Y Pablo nunca se va a olvidar de eso. Es como que le está diciendo a la gente: yo compartía los mismos deseos que ustedes. Yo un día también estuve en sus zapatos. Yo también quería destruir a los cristianos. Así como ustedes ahora me golpearon a mí y como ustedes quieren matarme a mí, yo un día también estuve en su misma posición y yo también quise matar a los cristianos. Y incluso apela a las autoridades, versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos de también quien recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Y pone como testigo, y aquí está el sumo sacerdote, estamos en el templo, aquí están los sacerdotes, acá están los líderes, ellos me conocían a mí. Recuerde que entre este evento 58 aproximadamente la conversión de Pablo, que siempre se sitúa como el 34 o 37, no han pasado ni 20 años. No han pasado ni 20 años y todavía la gente tiene recuerdo de quién era Saulo de Tarso. Entonces, por eso es que Pablo dice: si el sumo sacerdote me conocía, si los líderes del pueblo me conocían, si Gamaliel, recuérdese que es uno del concilio, tiene que haber estado Gamaliel ahí también, si es que no ha fallecido. Tiene que haber estado su profesor ahí. Recuérdese que en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, Gamaliel estaba presente y él fue que aconsejó que los dejaran en paz. ¿Se acuerdan que un hombre que aconsejó, déjenlo en paz? Si es consejo de hombre se destruye, si es consejo de Dios, no vamos a estar luchando nosotros en contra de Dios. El que dijo eso era Gamaliel, el profesor de Pablo. Entonces estaba presente, por lo menos estuvo presente en las reuniones del concilio, y ahora Pablo se está defendiendo delante del pueblo, está apuntando a las autoridades judías, el sumo sacerdote, los sacerdotes, todos los ancianos, pero Pablo le dice: pero esto fue lo que pasó. Aunque yo un día vivía, vibraba y sentía como ustedes, cuando más quería perseguir a los cristianos, se me presentó Jesucristo. Y nuevamente aparece la misma pregunta de Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y es bonito este pensamiento, hermano, porque si tú te fijas muy bien, Saulo no perseguía a Jesús. Recuerde que Jesús murió, fue resucitado y estaba a la diestra del Padre. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos. O sea que perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Meterse con un cristiano es meterse con Jesús.
hablar mal de un cristiano es hablar mal de Jesús. Criticar a un cristiano es criticar a Jesús. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, realmente, o como dice ahí en Mateo 25, lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Por eso es que es complicado meterse con la iglesia. Es muy complicado meterse con la iglesia. Saulo, conocemos la historia. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y presenta la evidencia de aquellos que estaban allí. Pero nota, por favor, versículo 10. Nota la pregunta importante dentro del capítulo, porque piensa un poquito en tu vida. ¿Qué pasa si tú te das cuenta? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta de que estoy equivocado en mi entendimiento? ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que estoy equivocado en mi norte, en mi visión, en mi enfoque, en mis decisiones, en mis planes? Pablo se está dando cuenta, Saulo se está dando cuenta, toda la vida fue educado como judío, quería matar a los cristianos, perseguía a la iglesia, el sumo sacerdote me dio carta, los ancianos me dieron autoridad y poder para seguir persiguiendo a los cristianos, y de repente me doy cuenta, estoy mal. Me equivoqué. Jesús se presentó ante mí y me dijo, ¿por qué me persigues? Lo que dijimos en la clase de Hechos 9, una voltereta completa de su vida. ¿Cómo te sentirías tú darte cuenta que toda tu vida fue un error? Que toda tu vida estuvo equivocada. Para mí no es el problema. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que en muchas decisiones de nuestra vida o en muchas cosas que hacemos estamos equivocados. ¿Lo ha sentido así usted o no? ¿Se ha dado cuenta a veces que en su vida está totalmente equivocado de lo que Jesús quiere con lo que tú quieres hacer? ¿Es así o no? ¿O no? Ese no es el problema. No es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Es que mucha gente no tiene la capacidad de poder cambiar la decisión. Y ese es el problema. Porque cuando Pablo se da cuenta de esto, versículo 10, ¿qué haré, Señor? Ahí está la pregunta. ¿Qué haré, Señor? Si el problema no es que cometas el error, el problema no es que te equivoques en el rumbo. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos, o algunos estuvieron en un mundo denominacional? ¿Cuántos no estuvieron en iglesias falsas? ¿Cuántos no estuvimos en el ateísmo, en el paganismo? ¿Cuánta gente no estuvo haciendo cosas que no tenían nada que ver con la doctrina de Dios? El problema no es asumirlo. No, sí, estoy mal. No, la verdad es que me equivoqué. No, la verdad es que no entendía la Biblia de la manera correcta. El problema es si tienen la capacidad de poder cambiar y tomar la decisión correcta. ¿Qué haré, Señor? ¿Me puedes guiar para hacer lo correcto? Ya ahí está el problema. ¿O no es así? ¿No es problemático eso? ¿Cuánta gente no es rebelde, orgulloso, hiriente, airado y no tiene la capacidad de cambiar y decir, ¿qué haré, Señor? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo me pongo en paz con mi hermano? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo construyo esta relación? Y no tenemos la capacidad de hacernos esa pregunta. Tenemos muchas veces la capacidad de ver el error, pero no tenemos la capacidad de corregir eso. Y Saulo me encanta porque Saulo con esa pregunta desnuda el corazón de Dios. Porque él era tan obsesivo con la voluntad de Dios que él quería hacer la voluntad de Dios, pero se da cuenta que puedes equivocarte en tu amor, en tu inocencia, en tus buenas intenciones. Podemos equivocarnos. ¿Cuánta gente hoy en día está perdida en las denominaciones? ¿Cuánta gente hoy en día está adorando con instrumentos, no toma la cena del Señor, guarda los diezmos, viven en denominaciones? ¿Cuánta gente hoy en día no está haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios? El problema es que cuando se le presenta la verdad, si no se preguntan ¿qué haré, Señor?, van a quedarse así toda su vida y nunca lo van a corregir. Pablo se lo preguntó y por eso corrigió: levántate, ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Lindo, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Pablo? Levantarse. Recuerde que estaba ciego. Recuerde de que vio la luz. Recuerde que tuvo que pedir ayuda. Versículo 11.
Versículo 11, tuvo que pedir ayuda. Por favor, ¿me pueden llevar a la ciudad de Damasco, que estoy ciego, no veo? Y tuvieron que llevarlo caminando a este hombre. Imagínense cómo tiene que haber estado Saulo, ciego, caminando todo lo que restaba hasta llegar a la ciudad de Damasco y meterse en la casa. Perseguía a los cristianos, mira lo que hice, hasta que llegó Ananías, como conocemos nosotros la historia. Usted sabe que en Hechos 9 vemos las protestas de Ananías. Ananías no quería ir, obviamente sabía que Saulo era un hombre que tenía poder para matarlo, pero aún así Ananías también fue obediente, impuso sus manos sobre él. Verso 13, recibe la vista, y en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y ahora Pablo declara su propósito: ¿quién soy? Lo que me sucedió, y este es mi objetivo. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y mire qué lindo es esto. ¿Por qué? Porque mire la secuencia. Mire la secuencia. Dios escogió a Saulo ¿para qué? ¿Para qué? Según versículo 14. ¿Lo ves ahí? Es precioso. Es precioso. Es un cambio de enfoque totalmente lo que normalmente pensaríamos nosotros lo que es el escogimiento. Alguien diría: Dios me escogió para ser un grande. Dios me escogió para ser su apóstol. Dios me escogió para ser su profeta, su líder. Dios me ha elegido para grandes cosas. Dios me escogió para que conozca su voluntad. Dios me escogió para que lo conozca, lo que Él quiere. Ese es el privilegio de nosotros. Si tú te fijas, no hay nada en Saulo que pueda decir altanería, orgullo, soberbia. Dios no me ha elegido para que yo sea su gran profeta. No, Dios me ha elegido para que yo pueda ser el bendecido y que conozca su voluntad. ¿El cristiano es bendecido? Claro que sí. ¿El cristiano tiene el privilegio de conocer al Señor? Claro que sí. Pero nota muy bien cómo dice: para que conozcas su voluntad y veas al justo y tengas un encuentro con Cristo y oigas la voz de su boca. Ese es el privilegio de ser cristiano, hermano. Ese es el privilegio de ser cristiano. No en que nos convirtamos en personas especiales. El cristiano no es una persona especial. No, el cristiano es una persona bendecida por Dios porque ha podido conocer su voluntad. El cristiano es una persona bendecida por Dios porque puede ver al justo, puede conocer al Señor verdaderamente. El cristiano tiene el privilegio de poder escuchar la voz verdadera del Señor. Somos privilegiados. No lo merecíamos. No éramos dignos. No había nada en ti, no había nada en mí. Yo no sé qué le sucede al cristiano muchas veces, que nos bautizamos, que comenzamos a perseverar en la iglesia, que comenzamos a tener responsabilidades, que comenzamos a crecer y como que comenzamos a atribuir la gloria a nosotros mismos. Como que yo soy el grande. Como que me lo merecía. Como que yo soy el capacitado. Como que por si mi capacidad o mi dignidad, Dios tenía que elegirme a mí, no podía elegir a otro, ¿cierto? Si Dios tenía que elegirme a mí, o si Dios no me hubiese elegido a mí, se hubiese perdido el manso siervo. ¿Cierto? Así la gente podría llegar a pensar. Bueno, así la gente podría, así la gente piensa. Es la verdad, ¿cierto? Así la gente piensa. Y cree que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios con elegirnos. Pero si tú te fijas, Pablo entiende el asunto súper clarito. Y me encanta su humildad. ¿Qué haré, Señor? ¿Y qué tienes que hacer tú? Conocer mi voluntad. Ver al justo. Ver al justo. ¿Ok? Pero esto tenía un proceso. Versículo 15-16. ¿Cuál era el proceso? Vas a ser testigo mío de lo que has visto y oído. Y como leía nuestra hermana Damaris, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Y nota qué importante, hermanito, qué importante, cuando una persona entiende que está perdido. ¿Qué es lo que debe hacer cuando una persona entiende que está perdido?
según versículo 16. ¿Qué debe hacer una persona cuando entiende que está perdido? Según versículo 16. Bautizarse. Ok, sí. ¿Ve ahí a las dos hermanas qué tiene que hacer una persona? Ok. Cuando una persona entiende que está perdido, hermano, yo creo que ese es el punto fundamental de por qué la gente se bautiza o no se bautiza, hermanito. No tiene que ver nada con conocimiento, porque conocer los hechos del Evangelio es algo que es evidente, ¿cierto? Conocer los hechos del Evangelio por conocimiento no tiene nada que ver. Porque si, gracias a Dios, el Evangelio es tan simple el Evangelio, que no hay que ser muy erudito. Imagínense, lo entendí yo. No hay que ser muy erudito para saber el Evangelio. No hay que ser muy capacitado no hay que tener mucho CI para coeficiente intelectual como para entender el Evangelio. Pero ¿sabe a dónde está la falla? En que no nos sentimos perdidos. Entonces, cuando una persona no se siente perdida, entonces una persona no busca salvación. Y como no busca salvación, no vas a bautizar. Y por eso la gente posterga, por eso la gente demora, por eso la gente muchas veces demora la decisión de la salvación. ¿Por qué? Porque no se sienten perdidos. Si ese es el problema. Si ese es el problema hoy en día. No es conocimiento. Por eso es que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Entendiste que estabas mal? Sí. ¿Entendiste la voluntad de Dios? ¿Conociste su voluntad? Sí. Entonces, ¿qué te detienes? ¿Hay algo que te detenga? Si estabas mal, estás perdido. ¿Y qué va a decir la gente? No es que quiero seguir estudiando. ¿Para qué? Si el estudio no va a cambiar nada. Voy a seguir siendo igual de perdido, con más conocimiento, pero perdido. Voy a ser más erudito, pero perdido. Voy a tener más conocimiento bíblico, pero perdido. No sé en qué va a cambiar eso en la vida eterna. Pero puede ser ignorante, pero salvo. ¿O no? Puede ser un ignorante salvo. Y tenéis toda la vida para aprender. ¿Cómo me pasó a mí? Porque si había una persona ignorante cuando se bautizó, siempre se van a acordar aquellos que me evangelizaron de que cuando me bauticé no tenía ningún conocimiento absolutamente de nada. Incluso después de bautizado me dijeron, busque la Biblia, el libro de Mateo. Y yo le digo, ¿qué libro de Mateo? Totalmente inocente, con el pelo mojado. Siempre se burlaron de mí por eso. Pero no tenía ningún conocimiento. Porque no se necesita conocimiento, hermano. Se necesita entendimiento. Entendimiento. Entender que estás perdido y entender que el Evangelio es el único medio para poder salvarse. Por eso mismo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces la misión de nosotros, ¿sabe cuál es la misión de nosotros? La misión de nosotros no es transmitir información a la gente. Bueno, será cuando tratamos con los denominacionales que nuestra lucha va por la información. Pero cuando se trata de evangelizar y hablar con las personas, nuestra única lucha es convencer a la gente que está perdida. Mientras la gente no se convence que está perdida, no va a pedir salvación. Ese es el único convencimiento. ¿Cierto? La única manera que tú puedas bautizar a tu familia es que los convenzas de que estás perdido. Yo pienso de que la gente piensa que esa no es la salvación, que es otra cosa. Claro. Uno ha hablado de eso y dice, no es eso, es otra cosa. No entienden que la salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección, pero ellos no entienden. Piensan que es otro método, es otra cosa de la Biblia. Por eso yo creo que se Claro, lamentablemente hoy día tenemos un pequeño problema que no tenían los cristianos del primer siglo, y el pequeño problema que tenemos nosotros es que tenemos 50.000 planes de salvación diferentes. Entonces hoy día tenemos que gastar tiempo donde no deberíamos gastar tiempo. Antes Pedro se levantaba, predicaba el Evangelio y ese era el mensaje y punto.
No había ninguna competencia en cuanto a un mensaje similar o parecido. Era o adora con los dioses paganos, adora a Zeus y mata becerros, o sé judío y circuncídate y mata animales, o sé de la iglesia de Cristo. Pero hoy día uno dice, seamos cristianos. ¿Y de cuál cristiano? ¿De qué denominación? Como me lo preguntaban el otro día, ¿de qué denominación? ¿Qué denominación de qué? ¿Cierto? Porque a la gente le cuesta hoy en día mirar lo que antes era una sola cosa, por culpa del diablo y por culpa de la apostasía. Hoy en día tenemos 20.000 caminos y la gente se confunde. Y no pueden, y lo peor es que perdemos de enfoque esto, que es la palabra, que es lo más importante, porque deberíamos mirar el enfoque de la palabra, en vez de preguntarme qué dice tu denominación o mi denominación, qué dice el pastor o no dice el pastor, qué dice el hermano. Uno debe decir qué dice la palabra. Punto. Y si la palabra dice, levántate, bautízate y lava tus pecados, tenés que levantarte, bautizarte, y aunque el pastor te diga que te tires de cabeza o que te sople y te tire para atrás, o que te tire un kamehameha, esa no es la salvación. No es la salvación. Era simple. Saulo tenía que hacer eso y al final Saulo se bautizó. Tú conoces la historia. Ahora, dentro de eso, fíjate que Saulo pasa de inmediato de su conversión, para que vamos mirando el punto del pasaje, y Pablo ahora dice, Dios me eligió, Dios me escogió, pero Dios me dio una misión. O sea, identidad. Identidad. Primero, ¿quién era? ¿Quién era? Después de eso, su base religiosa, todo lo que sucedió, lo perdido que estaba. Después de eso, Cristo lo encuentra. ¿Quién soy ahora? Soy un cristiano. Identidad. Pero ¿para qué Saulo se bautizó? ¿O se lo pregunto a usted? ¿Para qué usted se bautizó? La crisis de identidad del cristiano. La gente se bautiza y no sabe para qué se bautiza. Y la gente va a decir, ¿para ser salvo? Sí, está bien. Pero, ¿de qué manera te vas a salvar? Porque viene la segunda etapa de la salvación. Adquiriste la salvación, pero ahora tenéis que guardarla, tenéis que atesorarla, tenéis que trabajar en ella. ¿Cómo? Y Saulo nos habla de su misión. De su misión. Algo que hoy día nos cuesta entender, hermanito. Yo no sé, yo he mirado el libro de los Hechos y digo de verdad, ¿por qué le está costando tanto al cristiano separar lo que es su bautismo con lo que es su misión? Toda la gente que en el primer siglo se bautizó, inmediatamente ellos accionaron, buscaron su lugar, sirvieron, se enfocaron, hicieron obra, pusieron su don a disposición de Dios. La gente hoy día se bautiza y se olvida del resto. Incluso hasta algunos ya no leen tanto la Biblia. Antes apasionado, querían leer, querían saber, querían estudiar. Se bautizan, dejan de estudiar. No, ya sé lo que tienen que hacer. A algunos les gustaba ir a todos los estudios. Después de que se bautizan, se relajan. Se relajan. Increíble, eso es una falta de identidad. Falta de identidad cristiana. O ayer un hermano decía, nos confiamos. Ya estamos salvos, estamos confiados. Me siento tranquilo. Estoy haciendo lo correcto. Pero, si tú te fijas muy bien, Saulo pasó de su bautismo inmediatamente a su misión. ¿Y qué sucedió allí? Estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y al final le dijo Jesús, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Dios le dio, Jesucristo mismo le dio una misión a Saulo. Incluso después va a decir, versículo 21, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Cuando nombré a los gentiles, esto tiene que haber sido como un ají, ¿cierto?, en la vida de los judíos. Y Saulo va a predicarle, enviarle en misión. Recuerden dónde están. Estamos en el templo. Recuerden que los judíos del templo lo masacraron porque pensaban que había metido a un gentil en el templo. Y Saulo responde de que la misión de él es predicarle la verdad y la voluntad de Dios a los gentiles. Usted va a entender la respuesta de ellos. A este hay que puro matarlo. No, dice ahí, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban su ropa, se sacaban la ropa, la tiraban para arriba, lanzaban polvo al aire. Imagínense la chacra que se hizo. Así de enfervorecido estaban.
¿Cómo este hombre era un siervo, era guiado por Dios, era discípulo de Gamaliel, tenía una misión para acabar con el cristianismo y ahora se va a volver el máximo promotor del cristianismo? Y no solo de eso, más encima va a ir a predicarle a todos estos despreciables, porque así trataban los judíos a los gentiles. No los dejaban ni siquiera entrar al templo. Como obviamente los ánimos se caldearon, el tribuno, que era un alto oficial romano, por si acaso los tribunos estaban a cargo de los legionarios, de las legiones romanas, entonces el tribuno mandó apresar nuevamente a Saulo y que fuese examinado con azotes. Lo que resta del capítulo, hermanito, es un poco de conocimiento de la ley. Obviamente que ahora Saulo ya no apela que es judío, ahora Saulo está con romanos, lo tomaron preso, lo van a azotar. Yo creo que Saulo no tiene problema que lo azoten, ya lo han azotado varias veces. El problema no es el azote. Pero Pablo se defiende, nuevamente se defiende. ¿Por qué? Porque era injusto. Porque él era un ciudadano romano y no había hecho nada malo. Y la ley decía que a un ciudadano romano se le tiene que hacer un proceso correspondiente. Entonces el tribuno, ya con haber permitido que lo golpearan, el tribuno con ya haber permitido de que lo apresaran, de que lo amarraran, ya él estaba incurriendo en una falta porque estaba presuponiendo que él era culpable, cuando Saulo no era culpable. Entonces viene toda esa parte donde él pregunta: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y por si acaso aquí hay un principio bíblico que extraer, hermanito, porque los cristianos sí podemos reclamar, sí. Los cristianos podemos defendernos, claro que sí, podemos defendernos. Pero recuerda como Saulo lo hizo respetuosamente, no vamos a ir a pintarnos completo y a ir a la plaza de armas y a desnudarnos, no, pero vamos a protestar como lo hacen los cristianos, respetuosamente, siguiendo los conductos regulares, diciendo lo que es correcto, sin mentir, sin insultar, sin atropellar, sin destruir. Pero Saulo se defendió. Saulo se defiende. ¿Por qué me van a azotar? Si yo no hice nada malo. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y claro, todos se asustaron cuando dijeron: ¿el ciudadano romano? ¡Wow! Nos metimos en problemas. ¿Cierto? Así que al final se entrevista con el tribuno. Ante el tribuno había comprado la ciudadanía y Saulo era de nacimiento. Así que al final todos comenzaron a apartarse de Saulo porque se daban cuenta que habían hecho algo ilegal. La detención de Saulo era ilegal, el proceso que estaban llevando era ilegal, ellos tenían que haber protegido a Saulo como ciudadano romano y lo único que hicieron fue que presupusieron que él era culpable, no lo cuidaron, incluso lo querían azotar, lo amarraron y lo pusieron en una prisión cuando él no había hecho absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. Obviamente que sabíamos nosotros, Ágabo lo profetizó, Saulo iba a enfrentar esas cosas, sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué principios espirituales podemos extraer, por lo menos qué principios espirituales podemos extraer en capítulo 22 del libro de los Hechos? La primera cosa, Saulo se defiende, así comienza el versículo 1. Un cristiano tiene que estar preparado para presentar defensa de su fe, para presentar defensa de aquello que es justo. Mira el argumento de Saulo. ¿Quién era? Saulo habló de su pasado. Saulo habló de su encuentro con Cristo. Saulo habló de su misión. Saulo habló de la voluntad de Dios y de lo privilegiado que él se sentía. Nota que nunca Saulo atribuye gloria alguna a él mismo. Saulo dice que él es depositario de las bendiciones de Dios, porque el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al culto y oigas la voz de su boca. Saulo solo es un siervo, y un siervo que tiene que presentar defensa. Está delante de la gente, por si acaso la gente quiere matarlo. Pero aún así, Saulo no se va a detener. A veces la gente va a hablar en contra de nosotros. A veces la gente va a juzgarnos y criticarnos.
A veces las personas incluso pueden murmurar, pueden inventar cosas, pueden mentir. Recuerde siempre que un pasaje clave para entender toda esta sección del libro de los Hechos, toda esta sección es Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. ¿Y qué dice Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo 12? Mi hermana ve lo que quería leer. No se preocupe. Bienaventurados sois, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieran a los profetas que fueron antes que vosotros. Gozaos y alegraos. ¿La gente va a mentir? Bienaventurados somos cuando seamos perseguidos por causa de la justicia. Intentamos vivir en un mundo donde no hay sufrimiento, no queremos dolor, no queremos oposición. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Jesús dijo en la bienaventuranza, si eres cristiano, los sufrimientos son parte de la vida. Y tienes que prepararte, no evitarlos, tienes que prepararte, porque de esa manera tu galardón va a ser grande en los cielos. La gente hoy en día quiere vivir en paz con todos. No se puede vivir en paz con todos, ¿cierto? La gente hoy en día quiere evitar conflicto con la ley. A veces ser cristiano nos va a poner conflictos con la ley. A veces nos van a amenazar con su sumario sanitario. A veces ser cristiano nos va a poner en oposición a lo que la gente diga. A veces la gente nos va a prohibir. No se toquen, no se miren, no se respiren, no se abracen. A veces la gente nos va a juzgar y criticar. Pero bienaventurados soy, dice Jesús, cuando por mi causa, no por la injusticia, sino por mi causa, enfrentamos y llevamos el oprobio de Cristo. Pablo se defendió, pero estaba llevando el oprobio de Cristo. El cristiano puede defenderse, pero somos llamados a llevar el oprobio de Cristo. A veces ser cristiano se va a hacer difícil, hermanito. Yo solo te comento esto porque debemos resistir en los tiempos que sean. A lo mejor ahora es una pandemia, a lo mejor más adelante va a ser una persecución, a lo mejor más adelante nos van a poner una pistola en la cabeza, como en países musulmanes, y nos van a amenazar con que nos van a matar si perseveramos y si somos fieles a Dios. A lo mejor se va a levantar gobiernos que van a ir en contra de la iglesia, leyes que van a ir en contra de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agachar el moño? ¿Vamos a postrarnos ante el rey? ¿Vamos a hacer lo que dice el mundo? ¿O vamos a llevar el oprobio de Cristo? Ese es el desafío. Y creo que la parte final del libro de los Hechos va a tratar de eso, de cómo Saulo enfrentó y con qué actitud Saulo enfrentó después de 3 viajes exitosos. Cómo enfrentó ahora delante de las autoridades. Va a presentarse delante del pueblo, delante del concilio, delante de los sumos sacerdotes, delante de los reyes, de los príncipes, delante de todos. Vamos a ver cómo Saulo nunca retrocedió ni un milímetro para ceder sus convicciones. Y todo lo contrario, usó esas oportunidades para poder predicar y hablar del Evangelio y hablar de Cristo y dejar en alto la bandera de la verdad. Esa es nuestra misión, mientras estemos en este bien. Dejar en alto la bandera de la fe.